Día de hoy, que ya comenzamos grabación, para comenzar el día de hoy, es importante tener en cuenta que el tema va enfocado hacia la parte de cómo publicamos, dónde publicamos, qué hacemos para lograr nuestras publicaciones en las diferentes revistas que tenemos. Bueno, me alegra que todos estén muy bien. Yo les comento que aquí en Colombia también hay lluvia, pero solo en unos sectores de Colombia, no en todo. Pero sí ayer bajó mucho la temperatura aquí en donde yo vivo, que es como muy raro que baje tanto la temperatura. Entonces yo creo que todo esto que estamos viviendo tanto en México, en la Florida, pues se debe todo al huracán, de estos cambios de clima como tan drásticos. Pero tengo que entendido que en México ya van como empezando otoño, invierno, y es cuando empieza a hacer esos fríos tan fuertes. Bueno, esperemos que todo mejore con este clima que manejamos ya, loco. Bien, retomando con relación a lo del diplomado, bien, el diplomado tiene varios objetivos y el diplomado va enfocado hacia el hecho de que nosotros desarrollemos investigación exigente, manejémoslo así como con nombre propio. Ay, voy a estornudar. No estornudo. Una disculpa ahí. Bueno, eh, nosotros desarrollamos investigaciones y metodológicamente científicas. Ustedes ya han adquirido unos conocimientos importantes, considero, durante este tiempo, y eso nos ayuda a poder identificar en qué nos estábamos equivocando o cómo no estábamos siendo como tan exhaustivos en la realización de nuestros estudios o en la escrita, mejor, de nuestros estudios. Eh, yo recibí un trabajo de una compañera de ustedes para que lo pudiéramos mirar. Este trabajo lo recibí el sábado, yo estoy mirando, de Edith Hernández Rey. Es un trabajo donde ella misma hace como su reflexión de que se da cuenta que puede mejorarlo, no quiere decir que esté mal hecho, ¿cierto? Y tal vez ustedes vivan el mismo proceso, no es que esté mal hecho nuestros proyectos de investigación, sino que tal vez no tenían el rigor científico, metodológico ideal para poder lograr algunas publicaciones. Y eso es lo que yo quiero que hoy hablemos y miremos, la necesidad de que tengamos estudios realmente completos y científicos. Hoy vamos a hablar un poco de esos procesos de publicación y qué requerimos, qué hacemos para que estos estudios sean más fácil de ser aceptados por las revistas, conocer cómo son los procesos de publicación, que muchas veces sucede que creemos que simplemente hoy decimos voy a hacer un artículo y ya mañana sale publicado. Entonces, como conocer esos procesos los considero importantes para que seamos conscientes de esto desde el inicio. Eh, con relación al trabajo que me mandó la compañera, pues es un trabajo que ella misma reflexiona que tiene que mejorar y considero que eso es lo que todos nosotros debemos hacer, todos los estudiantes que ingresaron a este diplomado, y es autoevaluar alguno de sus trabajos desarrollados y verificar cómo podemos mejorarlo durante este proceso de aprendizaje. Yo estoy desde la semana pasada les comentaba que considero importante hacer de forma práctica la contribución y la creación de estos artículos, y a partir de mañana, viernes y el sábado, que yo le pedí a Daniel que les comunicara la posibilidad de vernos más temprano. Igual esto va a quedar grabado si alguno no se puede conectar, pero que hagamos el ejercicio de que cada uno esté en su computador, esté obviamente con un trabajo y empiece a estructurar los artículos, ¿de acuerdo? Esa es la idea, que estos el viernes y sábado desarrollemos ya y empecemos a crear esos artículos
cómo puedo considerar que puedo escribirlos mejor, cómo puedo tener en cuenta la metodología, los resultados, discusión, y creemos como tal un borrador de un posible artículo cada uno de ustedes. Entonces me pongo a disposición esos 2 días, en los horarios obviamente del diplomado, para trabajar con ustedes y que ustedes a la par vayan haciendo esta construcción. Esto lo vuelve un poco práctico el proceso del diplomado y que no se vuelva tan teórico y más bien aprovechar que podemos pulir, que podemos hacer estos trabajos, creo que es importante. Entonces, tengamos en cuenta que realmente lo necesitamos y bueno, yo voy a estar dispuesta a apoyarlos en estos procesos, tanto jueves y viernes. Puedo iniciar con el que desee, decirle que podemos mirar, que podemos trabajar, y van haciendo las correcciones, me van mostrando, van saliendo dudas y se sientan a hacer de una vez la estructuración del artículo. Es esa forma que me parece ideal que podamos aprovechar los encuentros de viernes y sábado. Bueno, ahora continuando con lo de hoy, que vamos a hablar de estos procesos de publicación, voy a comenzar a compartir para que ustedes conozcan un poco sobre estos procesos y quise denominar este encuentro de hoy como retos de la publicación en revistas indexadas. ¿Por qué hablo de retos de la publicación en revistas indexadas? Porque definitivamente publicar no es fácil. Definitivamente, y es algo que lo aprendí en la vida y que sigo aprendiéndolo, la persona que logra publicar es una persona, primero, que tiene mucha perseverancia y paciencia. Son las dos palabras en grande que les puedo decir, que ahorita vamos a hablar un poco de las características del investigador para publicar, pero básicamente el hecho de ser perseverantes, el hecho de que muchas veces los artículos nos los devuelven una, dos, tres, cuatro veces, eso implica que tengamos que trabajarlos, volverlo a trabajar, desmotivarnos, pensar muy bien si esa revista sí sirve, no sirve, muchas cosas que uno lo pone a dudar realmente de poder continuar con el proceso de publicación, porque son tantas veces que me lo han devuelto de diferentes revistas que digo, no, ese artículo de pronto es que no sirve. Entonces, allí nos ponemos a pensar realmente que, que es una habilidad el hecho de ser perseverantes y ser muy pacientes para lograr nuestras publicaciones. Vamos a ver cómo generar un artículo de alto impacto. Vamos a hablar del proceso de submisión de los manuscritos, donde encontrarán revistas indexadas. Voy a hablar muy específicamente de la parte colombiana para que ustedes sepan dónde encuentran las revistas colombianas indexadas y dónde pueden buscar a nivel de JCR algunas otras revistas que les puede servir, ¿de acuerdo? Cómo seleccionar y mejorar la revista para poder publicar mi manuscrito. Esos son como los temas generales que veremos hoy. Bien, ¿cómo generar un artículo de alto impacto? Vamos primero a reflexionar sobre esto. Nuestro artículo de alto impacto debe salir de un proyecto de alto impacto, ¿cierto? Un proyecto donde obviamente tengo que tener una pregunta interesante, una metodología científica, unos resultados claros y una conclusión innovadora. Entonces, básicamente nuestros artículos, la idea es que no salgan de la nada, sino salgan de un proceso investigativo, sea de revisión, sea narrativo, sea bibliográfico, diferentes tipos de posibles artículos que podemos generar, pero que salgan directamente de un proyecto. ¿Para qué? Para que simplemente tomamos mucha información del proyecto y empecemos a construir el artículo. Siempre debemos de tener una pregunta interesante, una pregunta llamativa para el lector.
una pregunta que me hable y me diga realmente qué es lo que voy a estudiar o qué es lo que voy a encontrar en ese artículo. Cuando yo hablo de metodología científica, es que básicamente nosotros debemos desarrollar artículos que tengan este tipo de metodología. Metodología que tenga un rigor científico. No quiere decir, y les repito, que hablamos de solamente estudios experimentales. No, hablamos de diferentes tipos de estudio, diferentes tipos de artículos que son aceptados por las revistas. Ejemplo, si yo hago una revisión sistemática, si yo decido hacer una revisión sistemática, yo voy a cumplir con el rigor metodológico de mis criterios de elegibilidad, de mi evaluación de validez, de mi evaluación de evidencia científica, porque estoy con experimentos, evaluando experimentos. Voy a hacer todo el rigor metodológico que implica una revisión sistemática para poder realmente... Le escuchamos. Ok, listo. Vale, gracias. Entonces, el ejemplo de la revisión sistemática. Que yo quiero publicar una revisión narrativa. Bueno, entonces eso significa que vas a explorar la parte de situación de enfermería, donde la narrativa es una prioridad. Y yo les tengo aquí un libro, por ejemplo, donde miramos la narrativa, una herramienta pedagógica para el conocimiento de enfermería. Es decir, por la narrativa, yo también puedo realmente generar artículos científicos y con evidencia científica, ¿vale? Narrativas también sirven. Que es un proyecto de investigación descriptivo, comparativo, relacional, súper, mucho mejor. Son esos tipos de artículos originales que son en este momento los más apetecidos por las revistas. ¿Por qué los artículos originales son los más apetecidos por la revista? Los que hablo originales son esos artículos de investigación con personas, ¿sí? Porque durante la pandemia, debido al cierre de muchas situaciones del alejamiento pues de las personas, de la rutina, pues las personas decidieron, los investigadores, dedicarse a hacer solamente revisiones, sea integrativas o sea sistemáticas, y eso no quiere decir que no aporte la evidencia científica, sino básicamente el llenarnos de solas revisiones, pues ya no les gustan las revistas. Entonces las revistas ahorita, todo artículo que sea original, que sea una investigación original, normalmente le dan más prioridad a las mismas revisiones. No sé si ustedes han visto en las revistas que casi todo es artículo original, 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 y por edición aceptan unas 2 o 3 revisiones, sea de los diferentes tipos de revisiones que existen, que si es scope of review, que si es narrativa, que si es integrativa o si es sistemática. Entonces, no hay tanta prioridad en la selección de este tipo de artículos, pero sí se seleccionan si tienen una metodología científica clara. Bien, punto 3, hablamos de resultados claros. Nosotros en nuestras tesis nos extendemos en prosa para crear nuestros resultados. Un ejemplo, mi tesis, solo los resultados aproximadamente fueron 180 hojas, mi tesis doctoral solo de resultados. Me explayé, ¿cierto? Pues difícilmente yo de ahí, de esas 180, voy a publicar un artículo con 180 hojas. Eso no va a pasar. Y muchas veces en nuestras tesis de maestría pasa igual. Tenemos una tesis con resultados que generan 35, 50 hojas solo de resultados. Eso así tal cual no lo puedo publicar. Entonces es donde entra el ejercicio de empezar a crear resultados claros, concretos, que respondan al objetivo de investigación del artículo y no abarque tantas hojas. ¿Por qué? Porque un artículo normalmente está entre 15 hasta 10 o 20 hojas y es mucho, ¿sí? Hay revistas que no te van a aceptar más de ciertos caracteres. Entonces debes de ser muy, muy claro en la creación de estos resultados. Bien, con relación a las conclusiones, estas conclusiones deben de ser completamente innovadoras
deben de ser conclusiones que aporten y den respuesta a mi pregunta de investigación y de igual manera que aporten en el hecho de responder los objetivos de investigación. Bien. ¿Cuáles son esas habilidades del investigador que puede llegar a publicar? Y espero que todos ustedes, cada uno, tenga cada una de estas habilidades para realmente lograr ese artículo de alto impacto y de alta calidad. Y básicamente comencemos con persistencia, muy parecido a lo que les hablaba de la perseverancia. Les repito, los artículos pocas veces son aceptados a la primera, son aceptados a la segunda, tercera. Yo tuve un artículo que mandé a 7 revistas y de las 7 revistas fui rechazada y en la octava fue publicada. ¿Cuánto tiempo me demoré? Mucho tiempo. Lo que implicaba que en cada envío tenía que actualizar referencias, porque obviamente el tiempo pasaba y puede que en cada una de esos envíos algo nuevo sucediera sobre el tema. Entonces también es responsabilidad del autor hacer esas actualizaciones bibliográficas para que de igual manera se vea como, o sea, un artículo actualizado. Bien, otra habilidad, curiosidad. Curiosidad por saber, curiosidad por entender, curiosidad por realmente saber un poco más allá de lo que puede ser un investigador o un artículo. Nosotros hablamos, yo no sé si en México se habla del término, pero aquí en Colombia sí, sobre el llamado de enfermería. Y eso va muy ligado a eso de entender muy bien ese juicio enfermero, ese pensamiento crítico de cómo hacemos nuestro plan de proceso de atención de enfermería, va muy llamado a esa parte. Entonces, esa curiosidad de ver un poco más allá, de analizar un poco ya más allá, de que si mi objetivo de investigación iba solamente a una comparación y ya descripción, cumplí con mi estadística inferencial o analítica, y me doy cuenta que puedo hacer una predicción de un modelo. ¡Ay, qué chévere! Que estoy yendo más allá a los objetivos propuestos. ¿Por qué? Porque tengo una información, tengo unos datos que puedo aprovechar para poder cumplir mi objetivo. Entonces, es eso, ser curiosos en lo que encontramos. Hablemos de planeación. Definitivamente, al ser profesionales de salud, considero que somos planeadores de naturaleza, somos realmente personas que tenemos un rigor claro para poder organizar lo que desarrollamos y planear, obviamente, ese cumplimiento de esos cronogramas de nuestros proyectos de investigación es fundamental. Cuando hablamos de la creatividad, bueno, es esa creatividad que lleva a el hecho de poder innovar en cada una de esas investigaciones. Y el poder de innovar, hablo de que no hagamos lo que ya está hecho. Por eso todas las investigaciones, todos los artículos que hacemos ya deben de no estar publicados, perdón, todos los artículos, todas las investigaciones que hacemos deben estar publicadas sí o sí, ¿sí? Y de esa manera podemos saber qué existe sobre el tema. Si ya está publicado, pues no tengo por qué volver a hacer lo mismo. Cambiamos población, cambiamos metodología, profundizamos más los elementos, hacemos estudios mixtos, hacemos experimentos y profundizamos más el fenómeno de estudio. Ahí empieza mi creatividad de que, bueno, si ya está hecho lo que yo quiero estudiar, bueno, pero ¿cómo puedo aportar a mi disciplina con lo nuevo que puedo hacer? Entonces, a eso voy con la creatividad, ser muy ágiles en ese proceso. Tenemos que tener disciplina y esto, el término que manejamos aquí en Colombia es ser juiciosos. No sé si ustedes han tenido el contacto con algún colombiano. El término de ser juicioso es ser disciplinado, ser aplicado, ser muy correcto en lo que estamos desarrollando. Un ejemplo es, por ejemplo, en la pandemia muchos de nosotros cogimos el hábito de poder trabajar en casa tranquilamente como si estuviéramos en un horario de oficina dentro de un lugar o una empresa.
Entonces uno se levanta, desayuna y a las 8 ya está sentado en el computador produciendo, 12 va a almuerza, descansa, 1, 1:30 retoma, eh, y a las 6 terminamos, o hablando horarios de Colombia, ¿no? Pero digamos en México, que el almuerzo es más entre 3 y 4 de la tarde, entonces hay un trabajo continuo por muchas horas, se almuerza y se continúa. A lo que voy es hacer eso en casa, eso es ser disciplinado, porque en casa tú tienes la comodidad del televisor, la música, mamá, papá, hijos, abuelo, en fin, que pueden interrumpir muchas de esas actividades, pero si tú abres el espacio para pasar con ellos en el momento del compartir eh, la comida y o el otro espacio para poder trabajar tranquilamente en casa. Entonces eso es ser disciplinado, ¿sí? Llevar un rigor en lo que hacemos en la vida, pues ahora en investigación llevar un rigor claro al ser y al desarrollar la investigación. Un foco. Y cuando hablo de foco, hablo del fenómeno claro de estudio al que yo quiero apuntar. Y lo que yo les decía el sábado, creo, esos tips para poder investigar. Y el tip más importante es que me guste lo que estoy investigando. Si difícilmente a mí me gusta lo que estoy investigando, puedo asegurar el 95% que difícilmente vas a poder terminar la investigación. Porque no me gusta, no me agrada, básicamente no es de mi interés, entonces le voy a coger pereza, no voy a entender. Entonces, realmente ese foco debe ser claro para el estudio. Fenómeno de estudio que yo quiero saber, pues ese es el fenómeno que yo quiero investigar. Y eso es como una de las sugerencias. Habilidades del investigador. Hablamos de el entusiasmo. En algún momento me han dicho que yo cómo hago para poder enamorar a mis estudiantes de la investigación porque tal vez yo irradio como si fuera muy fácil. Pues no es que sea fácil, sencillamente la idea es que, o mi meta siempre ha sido impulsar a que el enfermero investigue, a ver, a mostrarles las diferentes formas de poder hacer investigación motivados, eh, con un rigor científico, y obviamente viendo un resultado con la productividad, es decir, publicando. Entonces creo que el hecho de que motivemos esas habilidades para ser investigador y tengamos ese entusiasmo por hacer las cosas, ayuda mucho en los procesos para poder generar esos artículos de alto impacto. Y lo último es la dedicación. Yo tengo que dedicar tiempo a publicar. Yo tengo que dedicar tiempo a investigar. Yo tengo que dedicar tiempo a actualizar mis referenciales teóricos, mis artículos científicos. Yo tengo que dedicar tiempo. Muchas veces cuando somos enfermeros solamente clínicos o solamente de trabajo, que en el trabajo no nos dan el tiempo para investigar, entiendo que es muy difícil realmente la dedicación a investigación. Por eso la invitación es que nuestras instituciones clínicas comunitarias nos paguen también por investigar, nos den tiempo en horas para investigar, porque esto ayuda al crecimiento de la disciplina, al crecimiento de la ciencia y al aporte como tal de la ciencia. Entonces, bueno, ahí vamos en los elementos de alta calidad. Básicamente, ¿qué es una publicación de alto impacto? Pues sucede que, ahí no me salió, pero esos punticos, había un mapa, no sé por qué no se me colocó, pero ese era el mapa, el mundo. En el mundo hay un rigor y podemos llamar a algunas revistas científicas. Estas revistas evalúan la importancia y la relevancia de cada una de los artículos y también es evaluados cada una de estas revistas según la información de los artículos que publican dentro de ellas, ¿sí? Entonces, yo los invito a recordar eso que hacíamos en la universidad, ir a mi biblioteca, buscar en biblioteca, bases de datos y buscar siempre mis artículos de relevancia, buscarlos siempre en esas bases de datos. Bases de datos que son o está conformado por diferentes revistas científicas.
Revistas científicas que realmente tuvieron como aval el hecho de desarrollar evaluación por pares, el hecho de nosotros tener el rigor científico de que otro par lea lo que yo escribí, me dé sugerencias. Entonces, estas revistas no publican al primer envío y ya van a publicar, no son revistas que tienen revisores editoriales que dan las sugerencias correctas que ellos consideran para cumplir que sea un artículo de alto impacto. ¿Qué sucede? Existe algo que se llama el factor de impacto de las revistas, que es una medida del número de veces que se cita en un artículo que es publicado por cada revista. Cada uno de nosotros que somos enfermeros, investigadores que publicamos, pues para nosotros es importante que las personas nos citen, es importante que las personas nos lean, ¿sí? Muchas veces en el pregrado y en la maestría desarrollamos, absorbemos las publicaciones que se desarrollan. Es decir, leemos muchos artículos, somos consumidores de esos artículos que ya están publicados. Qué rico que esos artículos también sean citados en mis mismas investigaciones. Entonces, de ahí la importancia del respeto de los derechos de autor, de ahí la importancia del respeto de lo que desarrollamos en la investigación y siempre colocar los autores a los que yo referencio, citarlos y respetar lo que él pudo haber dicho en otros artículos. Entonces, es importante realmente identificar cuáles de estas revistas son revistas científicas. Cuando a mí me dicen que yo envío hoy el artículo y te escriben, listo, mañana te publicamos, por favor paga $1000. Hey, yo me detengo y me pongo a pensar. Lo mandé hoy y me dicen que mañana me publican y que paguen $1000. ¿Será que sí es una revista científica? No, entonces mejor me voy a ir a mirar los índices de la revista, voy a mirar el factor de impacto de la revista, voy a evidenciar cómo es el rigor de la revista para saber realmente si estoy publicando en una revista científica. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, que ahorita vamos a ver hablar un poco de esas revistas que no son revistas científicas y lo que hacen es sacarle dinero a uno. Entonces tenemos que no por el afán de querer publicar, mandarlo a cualquier revista. No es un artículo científico, no es una revista científica, perdón, esa revista de laboratorio que me da 1000 publicidades y no hay nada de investigación, sino solamente se convierte en una revista de opinión y de reflexión, pero nada de aporte científico. Eso a mí no me sirve, eso no es una revista científica. En sus artículos y en sus tesis, por favor, no citen revistas de laboratorio que no son revistas científicas y no están en bases de datos indexadas. Bueno, bien, hay clasificaciones de revistas científicas diferentes en cada área, ¿sí? Sucede que la más común es Imago, que es SJR. Nosotros ingresamos a SJR y podemos ver los listados de las revistas que están indexadas en estas bases de datos. Otra puede ser Web of Science, que realmente es crucial para también búsqueda de revistas. Y otra muy importante es esta que es JCR, que nos evidencia los diferentes factores de impacto de cada una de las revistas y bases de datos que tenemos científicas en cada uno de nuestros lugares. En Brasil se maneja un propio sistema de cualificación, de evaluación de las revistas que se llama Qualis. ¿Sí? Allá también es propiamente de ellos. Y de esta manera nos damos cuenta que básicamente a nivel mundial siempre vamos a hablar de JCR y SJR. Y también la base de datos Web of Science que nos ayuda a identificar algunas revistas científicas. Estas revistas estas bases de datos los que nos van a mostrar es el listado de revistas científicas
y obviamente el factor de impacto de cada una de ellas. Profe, ¿y cuánto es el factor de impacto normal? Miren, si yo les digo que el factor de impacto súper ya puede decirse que sea de 1.5780, ¿sí? 557. Pero desde el 1 punto ya tiene un factor de impacto. Si yo les digo que tiene un factor de impacto bueno, 10, 11 factor de impacto, pues son esas revistas que son categorizadas como A1, que realmente el valor de evidencia es demasiado alto. Entonces, a esas tenemos que apuntarles. Pero si no, bueno, apuntémosles a las de 5.5, a las de 3, todo lo que sea mayor de 1, que tenga un factor de impacto de 3, de 6, pues mucho mejor para nosotros. Bueno. En Colombia tenemos lo que es PubliIndex propiamente para las publicaciones. Bien. ¿Qué es o cómo podemos analizar el impacto o el factor de impacto de cada una de las revistas? Sucede que el factor de impacto se calcula dividiendo el número de citas actuales de los artículos publicados en los 2 años anteriores por el número total de artículos y revisiones publicadas en ese mismo periodo. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que tener en cuenta siempre el número de citaciones que se dan en el número de artículos vistos. Así se saca el promedio del factor de alto impacto. Entonces, de ahí es donde les digo la importancia de citarnos, la importancia de citar. Que si yo puedo citarme yo misma, hey, con mucho cuidado, porque ahí puede ser un autoplagio, ¿cierto? Pero yo estoy citando artículos científicos que evidencio que soy la única que escribe sobre atención primaria en profesionales de salud, pues uno dice, bueno, tiene razón, se me puedo autocitar. Pero tenemos que ser muy cuidadosos de no convertirnos en esos científicos que solo se autocitan y nadie más lo cita, ¿sí? Entonces ahí empieza lo que llamamos el autoplagio. Entonces, muy cuidadosos. Pero si tenemos realmente aportes que nos puedan dar a nuestro propio artículo, se puede hacer. Bien. ¿Vamos bien en el proceso? ¿Dudas, preguntas hasta dónde vamos? Todo bien. Bueno, gracias, Blanca. Si me doy cuenta que no estoy sola en sala. Ok. Ok, bueno, tenemos 9 personitas, hoy no se pudieron conectar más, pero yo espero que lo puedan ver después, o no sé si mañana doy una retroalimentación según lo que me diga ahorita Miriam en el proceso. Bueno, vamos a mirar acá la trayectoria del pesquisador. Cuando hablo de pesquisador es el investigador. Esto lo encontré en portugués y me pareció muy interesante, entonces no lo cambié a español. Pero básicamente, este es el recorrido que hacemos, miren, a este Einstein, a este recorrido que hacemos para poder lograr la aceptación de un artículo. Entonces, primero, área de interés. Entonces, investigaciones que nos gusten, temas que nos gusten. Y se me olvidaba decirles, cuando yo voy a hacer un grupo de investigación para trabajar, la recomendación más importante, chicos, es que hagamos investigación con personas que trabajan, con personas que usted sepa que van a apoyarle en el proceso de investigación. No hagan investigación con el mejor amigo, porque ese mejor amigo, o uno o el otro, no va a trabajar, se los aseguro. Entonces, necesitamos gente que trabaje. Entonces, cuando yo vaya a escoger con quién hacerme, escojan personas que realmente estén trabajando o que usted sepa que van a trabajar en la investigación. No escojan a los mejores amigos. A los mejores amigos los escogemos para otras cosas. Bueno, pero para investigación no. Y sugerencia siempre que hagamos los grupos, debe de, ojalá, ser grupos impares. Que si hablo de grupo impar, hablo de 3 a 5, ¿de acuerdo? Ahí hablo de grupos impares. ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces deben darse algunas discusiones claras de la investigación, que son normales. Pero la discusión se debe de lograr
votación. Ah, bueno, ¿usted qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Si yo doy si somos grupo impar, pues uno tendrá que definir. Pero si somos pares y somos más de 4, no, eso ya es multitud. Y ahí quiere decir que solo trabajan uno o dos y el resto no trabaja. Entonces, grupos pequeños, yo siempre sugiero trabajar 3 personas. A mí me parece el 3 perfecto para investigación en el grupo y recordando que trabajo con las personas que me apoyan, no con el mejor amigo. Bien. Desarrollo la pregunta de investigación, si hago la pregunta de interés, como vimos acá, luego hago el desarrollo de la pregunta de investigación, voy a diseñar mi proyecto completamente, lo diseño, lo pienso, mis objetivos, metodología, cómo lo voy a hacer, cómo voy a lograr cumplir mi objetivo. Después me ejecuto como tal la pesquisa, la voy a hacer, ¿cierto? Y al hacerla, ¿qué pasa? Puedo comenzar a escribir el artículo. ¿Qué es importante? Yo muchas veces de una investigación pueden salir varios artículos. Puede salir un artículo de revisión teórica, un artículo de mi objetivo 1 específico, un artículo de mi objetivo 2 específico. Salieron 3 artículos de una misma investigación. ¿Qué pasa? Tengo que saber muy bien escribir cada uno de ellos porque yo no puedo escribir exactamente la misma metodología, entonces así yo haya hecho la misma metodología. Obviamente, cuando nosotros hacemos publicación de artículos, estos artículos son pasados por el software antiplagios para evidenciar que no hayan una copia de otro artículo del tema o las citaciones, todo lo de autoría. Entonces, lo que hacemos es básicamente modificar la metodología con la forma de redacción, así sea exactamente la misma, porque sabemos, es el mismo proyecto, pero varía realmente en el hecho de cómo yo empiezo a redactar esta situación de cada uno de los apartados de la metodología. Entonces, sirve y reflexión, cada vez que hagamos investigación, pensemos de que podemos sacar varios artículos de las investigaciones. Bien, al escribir el artículo, miren, ya estoy aquí escribiendo el artículo y yo hago la sumisión del artículo. Cuando yo hablo de sumisión es que se hace un primer envío del manuscrito, lo llamamos manuscrito al que todavía no es un artículo publicado, es decir, como el borrador del artículo se le llama manuscrito. Entonces yo envío el manuscrito a la revista y miren todo el proceso, lo largo que es para lograr la aceptación. Ya vamos a hablar de ese proceso. Pero a lo que voy es que no es que yo dije, lo someto, lo mando a la revista y ya el otro día es aceptado, no. Esto tiene un pero, un por qué, un va y viene. ¿Por qué? Esperen, yo miro si lo tengo aquí. Bueno, voy a explicar cada cosita. Resulta que cuando estamos haciendo la sumisión del, bueno, diseñé el artículo, primero dejémoslo claro, diseñé el manuscrito, lo tengo listo, muy bien estructurado, todo según los lineamientos de la revista, que eso es algo importante. Cuando yo escojo la revista, que ya lo vamos a ver ahora, yo tengo que escoger una revista que esté publicando los el tipo de artículo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo estoy hablando de enfermería cardiovascular, pues, voy a buscar una revista que hable sobre cardiovascular. ¿Sí? No de enfermería solamente, puede ser de medicina, puede ser de biología, ¿sí? Puede ser de metabolismo, pero a lo que voy es que esté en el área de cardiovascular. ¿Por qué? Porque si yo tengo un artículo de promoción de la salud y es de maternidad, pues no lo voy a mandar a una revista cardiovascular, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en hacer la lectura y la selección muy bien de nuestra revista, de que sea una revista que apoye y aporte al área en la que yo estoy escribiendo mi artículo. Cuando yo escogí la revista, yo voy a mirar factor de impacto, voy a mirar si es una revista A, B, C, que son las categorías que nos da como tal JCR, que la idea es publicar siempre en A o A1,
o de alto factor de impacto. Entonces, después de que yo la reviso, miro las normas de la revista. Cada revista tiene su estilo, cada revista tiene sus normas. En salud, normalmente se escribe artículos en Vancouver. Ah, pero, profe, lo que pasa es que nosotros escribimos la tesis en APA. Dicho y hecho, y aprendimos muy bien APA. Y ahorita con la 7ª edición aprendimos muy, muy bien APA. Ah, que eso es algo también que podemos, si quieren, mañana podemos profundizar un poco en APA última versión, si así lo desean. Ahorita lo hablamos pues con Daniel y con Miriam, si quieren podemos ver un poco eso también. Bueno, yo hoy escribí todo el artículo en APA, pero mi artículo lo tengo que escribir en Vancouver. Entonces yo muy juiciosamente voy a ir a revisar las citas, voy a empezar a enumerar porque Vancouver es con números dentro del texto y al final se escribe de forma diferente con el APA en las referencias. Entonces tengo que empezar a mirar muy bien eso. Ah, que es que en la revista cardiovascular reciben solamente tipo de tamaño de la letra 11, que no tenga negrita, que haya resumen tanto en inglés, portugués y francés, por ejemplo. Que sean 5 descriptores de ciencias de la salud, no 3. Que las hojas y las páginas estén 2.5, 2.5, 2.5. Absolutamente todo lo que pida la revista, así yo tengo que hacer la formatación de mi manuscrito. ¿Listo? Ah, pero es que qué pereza tener que hacer esa formatación. Muchachos, si ustedes quieren que sea aceptado, hay que cumplir las normas de la revista. Entonces, muy juiciosamente, a la revista que van a mandar, cumplir esas normas. Además, no viene solo esto, ¿no? Esto viene en que el hecho de que hay que firmar unos documentos para hablar de la declaración editorial y las, ¿cómo lo puedo decir? Sí, declaraciones editoriales de que básicamente compromisos, y el compromiso es que si usted manda un artículo a una revista hoy, usted se compromete a esperar la respuesta de la revista y no mandar a otra revista, ¿sí? Porque usted está cediendo los derechos de publicación a esa revista y éticamente no está bien que yo diga, listo, profe, ya tengo el manuscrito, ¿a cuántas revistas lo mandamos a ver cuál es aceptado? No, eso no es correcto. Eso éticamente no está bien hecho, ¿de acuerdo? Uno tiene que, si se empieza su proceso de sumisión con una revista, muy bien, lo hace. Si no da cierto, si no funciona, pues sencillamente lo mando a otra revista y comienzo el proceso. Y si no funciona, lo mando a otra revista y comienzo el proceso. No es que lo mando a 3 revistas y comienzo el proceso, porque es que ustedes en cada una de las revistas están cediendo los derechos morales, los derechos de autoría. Allí preguntan, ¿antes ha sido enviado este artículo a otra revista? Hay que decir sí o no. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, no seamos tan ambiciosos en el proceso de publicación, sino hay que respetar todos esos procesos. Además, ¿qué tal que en los 3 me digan que sí? ¿Yo cómo quedo? ¡Qué vergüenza! Y difícilmente te van a volver a publicar algo si tú vas a decir, no, ya no voy a publicar o continuar el proceso con ustedes. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Y cuando yo mando esos documentos con el manuscrito, que también tengo que llevar el aval bioético, cuando yo hablo de artículos originales que implican seres humanos, tengo que tener sí o sí aval bioético. Todas las revistas científicas y de alto impacto están solicitando este aval bioético, entonces vayan a buscar. Cuando yo hice mi tesis y yo quiero publicar el artículo, ese aval bioético, piden la carta como tal, el acta donde dice que fueron avalados, piden las cartas del que les digo de declaración de derechos. Hay que hacer una carta del editor, que es básicamente solicitar la revisión del manuscrito, hay que firmar, hay que mandar 5 o 6 documentos adjuntos al manuscrito, que cada revista lo pide de manera diferente, pero más o menos son los mismos. Bien, cuando yo lo mando, hay que esperar que el comité editorial de la revista decida si es un artículo
viable para la revista. Viable es el hecho de que todavía no empieza una revisión por pares, sino simplemente el comité editorial lo mira, lo lee generalmente, normalmente los resúmenes, y dicen, sí puede ser viable, no puede ser viable. Bien. ¿Cuánto tiempo se demoran en esa primera revisión? Normalmente se habla de que hasta 3 meses tiene el comité editorial para decirte, sí, comienza proceso de revisión. O te dice, no, muchas gracias, te esperamos con un nuevo artículo en una próxima oportunidad. Entonces ahí ya van los primeros 3 meses que no sabemos si sean antes o un poquito más, un posible inicio para que mis pares revisen el artículo. Primero pasó por un comité editorial que va a decir, sí, no, cumple con las normas, le falta este documento, ta, ta, ta. Ah, bueno, que el comité editorial dijo que te faltó un documento y te respondió a los 3 meses. Ey, que falla no haber mandado todo desde el inicio, porque o si no yo me hubiera ahorrado un poco de tiempo. Porque si yo desde el inicio mando todos los documentos, pues no tengo que volver a esperar que yo mande el que me faltó, me respondan 6 meses más tarde, si sí o no, porque recordamos que tiene hasta 3 meses para dar respuesta. Entonces, ahí es donde empieza la agilidad de cumplir las normas. Y si cumplimos las normas, pues más fácil se dan los procesos. Comenzó la revisión por pares. Esa revisión por pares es ciega. ¿Qué hacemos nosotros como editores de revista? Lo que mandamos los manuscritos a los revisores, personas capacitadas idóneamente para revisar el artículo, sea por el área, sea por su experticia, sea por el área de la investigación metodológica. Bien, eso sucede, pero lo que pasa es que estos artículos se mandan sin el nombre, ¿sí? Entonces el revisor no sabe de quién es el archivo y eso, digamos, da un poco de confianza por si acaso es amigo, conocido, de la transparencia de la lectura del artículo. Entonces, para que sepan que eso no pasa, pues de que sus nombres pasan por todos los revisores. Al tener esos revisores, todo este proceso, hacen la revisión. Cada revisor, la idea es que haya 2 revisores. Ya les explico cuándo se da el tercer revisor, pero los 2 revisores deben de dar un concepto. Cada revisor tiene hasta, normalmente, 3 meses también para dar las sugerencias y decir si es aceptable, rechazado o aceptable con modificaciones el manuscrito. Cada revisor va a dar sugerencias de cómo encontró el artículo. Ah, le falta esto, le sugiero corregir esto, puede hacer esto, es aceptado bajo consideraciones o con modificaciones, o sencillamente es rechazado. ¿Cuándo tenemos un tercer revisor? Cuando de los 2 revisores que ya hicieron la primera lectura, uno de ellos dijo que no y el otro dijo que sí. Uno dijo que no y el otro dijo que sí. Ahí debe haber un tercer revisor y él es el que define si sí es aceptado o no es aceptado. Bueno, dijo que sí. Bueno, entonces se va a mandar las 3 observaciones al autor. La idea es que el autor tiene normalmente, ahí sí, máximo nos dan a veces 20 días o un mes para solucionar las inquietudes de los editores, para resolver esas inquietudes de los editores. Entonces, lo que voy es el hecho de que ellos no lo devuelven a los autores, lo devuelven a los autores. El autor corrige lo que considera y si no considera algo que haya hecho el revisor, en la carta justifica por qué no es lo que el revisor dice. A mí me ha pasado muchas veces cuando hago estudios cualitativos y utilizo el software Iramutec. El software Iramutec nos ayuda a analizar los datos quali, pero de una forma estadística. Es un software gratuito. Pero entonces muchos revisores no entienden que Iramutec es cualitativo, por lo cual
la investigación es cualitativa. Entonces, al ver que hay algunos análisis estadísticos que evidencian pues el análisis, eh, porque cuenta el número de palabras, cuenta la desviación estándar, es lo máximo que hace. Consideran los revisores que son estudios mixtos, al considerar tanto cuanti como quali. Pero entonces, ¿uno qué hace? En la carta justifica muy bien por qué no es cuantitativo, sino solo cualitativo. Eso puede pasar. Si yo no estoy de acuerdo, sencillamente en una carta lo especifico como si se debe hacer, como es lo que yo considero que está bien hecho. Y hago las demás correcciones que realmente muchas veces son muy buenas y aportan el crecimiento del artículo. Todo esto de los revisores es eso, ese es el fin, aportar al crecimiento del artículo. Bueno, lo devolví el artículo con mis sugerencias, con lo que yo desarrollé, y después el revisor va a volver a recibir ese artículo y tiene lo mismo, hasta 3 meses para responder y para decir, sí, sí tengo esto, no, no hice esto, no hizo esto, devuelve, va y vuelve. Entonces, a lo que quiero que lleguemos como aclaración es que la revisión de los artículos es un ping pong, hasta que quede el artículo y hasta que al final sea aceptado, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros no hacemos las correcciones que los revisores nos hacen, sencillamente lo rechazan, a pesar de que ya haya empezado un proceso del ping pong, si no cumplimos con esas sugerencias, lo rechazan. Entonces tenemos que ser cuidadosos. ¿Y esto qué me evidencia? Pues que la publicación no es tan fácil, por eso hablamos de perseverancia, por eso hablábamos de paciencia, y tenemos que ser muy respetuosos cuando hacemos estos envíos a las revistas. Entonces, sí se puede publicar, y yo no quiero desmotivarlos acá, lo que quiero es que miren la realidad, que no es tan fácil, pero se puede lograr. ¿Alguna duda con este proceso? Igual ya voy a profundizar un poco más. Al parecer no, doctora. Lo que comentaba en referencia a lo de APA y Vancouver me parece muy buena idea para que mañana lo podamos tratar para los que tengan dudas con la actualización. Ok, ok, entonces mañana podemos ver, si podemos ver APA y les voy a mostrar una parte de Vancouver para que miren como tal la diferencia de una con la otra, más enfatizando un poco más en lo de APA. Yo creo que lo podemos profundizar. Y de igual manera, si tienen algunos estudios o algo que quieran ir trabajando en su proyecto, lo podemos hacer, porque pues igual todavía falta el sábado que nos vamos a ver un rato, o si ya prefieren hacerlo personalizado, que hagamos un horario de asesoría de media hora, no me entiendo, nos da 20 minutos uno, 20 el otro, 20 el otro, podemos profundizar con cada uno de ellos si no lo desean hacer así, pues si lo desean hacer así, no sé, Miriam, ahí tú ahorita miramos qué podemos hacer para el sábado, entonces para que lo volvamos práctico. Yo insisto que es importante que hagan y que se autoevalúen un proceso. O si prefieren hacerlo solos, pues yo igual estaré disponible de 8:30 a 10:30, 11 de la mañana para dar las asesorías abiertamente si alguno quiere hacer preguntas. Podemos hacerlos así, no hay problema. Ahí entonces organizamos esa parte del sábado. Ya dejamos para mañana entonces APA y Vancouver, enfatizando más APA. Listo. Documentos para el envío de manuscritos. Entonces, hablamos les dije, se debe enviar carta al editor y esta carta al editor debe tener los conflictos de interés y nombrar las contribuciones de cada autor. Chicos, esto es completamente fundamental, esas contribuciones de cada autor. No todos realmente ayudan. No todos merecen estar en el artículo. No todos merecen que su nombre esté ahí. Entonces tenemos que ser muy éticos y ser conscientes quién realmente contribuyó, quién ayudó en la conformación inicial del artículo, quién lo revisó, quién lo leyó, quién aportó. Ah, nadie, solo yo. Pues usted solo debe ser el autor.
No llevemos y arrastremos a nuestros amigos así, porque así se van acostumbrando y no nos van a aportar en la investigación. Y no es válido. Entonces, muy juiciosos en eso. Juiciosos, ya saben que es el término. El hecho de que yo sea muy ético en decir en mi carta de editor cuál fue las contribuciones de cada uno de los autores. Declaración de cesión de derechos, lo que les decía, pasan a ceder los derechos a la revista para la publicación en el momento en que se termina el manuscrito. Acta al comité de ética, debe tener acta al comité de ética sí o sí estos manuscritos que tienen como población o como participantes los seres humanos. Bien, manuscritos según las normas de la revista. Entonces, recordar que cada revista tiene un estilo. Normalmente siempre es Vancouver. Hay revistas que se publican en APA, más que todas las de psicología, y hay otras que manejan Chicago, que son estilo también un poco muy parecidas al Vancouver, solo que cambia algunas cosas en las referencias, pero son como las que más se lidera. Igual ahorita manejamos Mendeley de manera maravillosa, que nos puede realmente ayudar a la creación de estas referencias. Y el documento normalmente pide que esté el manuscrito solo, que sería título, resúmenes y empieza introducción, metodología, resultados, discusión, conclusión, limitaciones, bibliografía, ¿cierto? Es el manuscrito. Y aparte debo hacer otro documento donde sea la página principal, donde yo coloco el título y coloco el nombre de los autores y las instituciones o afiliaciones que llamamos de cada autor y un autor corresponsal. Tengo entendido que en México da puntos, no sé dónde, creo que es en la parte de investigación del instituto que rige todo lo de investigación en México, el hecho de ser autores corresponsales. El autor corresponsal es aquel que se encarga y se responsabiliza de cuando la revista responde con revisiones, hacer las revisiones, o sea, que el contacto estés muy pendiente de todas esas sugerencias posibles para lograr como esa comunicación fluida del ping-pong, ¿de acuerdo? Ese es el autor corresponsal. No estoy muy segura de lo que le estoy diciendo, pero a mí siempre me piden, ay, Edna, déjame ser el autor corresponsal, que eso me da puntos. Ah, bueno, ya ustedes sabrán de qué se estará hablando la persona mexicana, de a qué se refiere con esto de dar puntos, pero igual el autor corresponsal no es que sea parte de los autores principales, no, deben ser parte del trabajo, ¿no? A eso nos referimos. A que cómo yo coloco el orden de los autores. El orden de los autores no es un sorteo. El orden de los autores no es que sorteémoslo y que así salga. No, el orden de los autores es que el autor principal es el que mayor contribuyó en el manuscrito, el segundo es el que le sigue, el tercero igual, sean el número de autores que sean. Pero sí, el primer autor debe ser el que más aportó en el manuscrito. No lo hagan por sorteo, porque a veces salen tristes porque justo hacen el sorteo y el que menos hizo está de primero. No quiere decir que los otros no ayudaron, no. Todos van a salir como autores, pero se nota o se ve o se sabe que el primer autor fue el que lideró más el proceso y el que tal vez pueda conocer más el artículo publicado. Bien. Aquí yo les traigo un video para que los miremos. Esperemos estemos bien en inglés. Vamos a profundizar un poco en el inglés, pero es un inglés que se entiende, para que miremos cómo son los procesos de publicación. Bueno, vamos a ver el video. No sé si lo escuchan. ¿Me confirman si lo escuchan? ¿Se escucha? No, no se escucha, doctora. ¿Y cómo hago para que se escuche? En su presentación puede que sea en donde dice compartir audio, o si lo abre directamente de su navegador. Del navegador se puede. Bueno, vamos a intentar. Un minuto.
Mm, Aquí está tronando. Ya viene el aguacero. Bueno, vamos a ver. Me dicen si escucha para poderlo poner grande. Bueno, un minuto que no cabe. ¿Escucha? Sí, Ok, listo. Entonces ya lo voy a poner desde el inicio. Voy a intentar a ver si puedo poner subtítulos, pero no los garantizo. Y no nos salen. Lo siento, pero vamos a hacer el esfuercito de lograr entender un poco. Ya no se escuchó. Vamos otra vez. Ay, disculpen, un minuto. Se cambió. Recording in progress. Bueno. Ay, 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 esperen que sigue otro. Bueno. Básicamente, lo que yo traté de explicarles con la revisión
con el hecho de que realmente no es fácil, y creo que este meme lo simboliza. Muchos se deben de estar riendo, que cómo así, que... Pero la idea es llegar a esta meta. Y muchos autores consideran que someter nuestro artículo a una revisión implica pues darnos en la cabeza, una amenaza, un riesgo y aquí hasta la muerte. O sea, realmente a mí me causa gracia, pero no es el hecho de que pueda pasar. Es posible que suceda, pero la gran satisfacción es cuando llegamos aquí a la meta y es aceptado nuestro paper, es decir, nuestro artículo es aceptado y sentimos el honor de haber participado y pasado por esta carrera. ¿Listo? Entonces, no se desmotiven, antes, hey, con la cabeza clara cómo son las cosas, cómo sucede este proceso. No ha tenido, prendió la cámara de nuevo, aquí estoy. No, saber y ser conscientes cómo es este proceso que realmente aporta a todo lo que es nuestro artículo. Nosotros como revisores no somos así todos, sino nuestra meta realmente es contribuir en el artículo. Bien. Decisión de la revista. Puede suceder, y es lo que les comentaba, que pase por un proceso completo. ¿Qué es? Lea, bueno, que se va y vuelven el ping-pong que les estoy hablando, pero cuando me lo devuelven, ¿cuál es mi deber? Primero, me lo devolvieron ya con correcciones y que tengo que hacer correcciones. Entonces lo que voy a hacer es leer todos los comentarios del revisor, que no me falte una sola revisión o una sola lectura, ¿de acuerdo? Esta revisión de la lectura me hace ser un poco más consciente sobre qué fue lo que me dijeron los revisores y qué tan de acuerdo estoy en unas cosas o qué tan cero de acuerdo estoy en otras, ¿de acuerdo? Segundo, destaque los elementos importantes, es decir, resalte qué realmente usted considera que le puede aportar de los comentarios del revisor y qué realmente no. Realice un análisis y nuevos experimentos si es necesario. A mí en un artículo de revisión que fue justamente aceptado hace más o menos 2 meses, que fue enviado desde el 2020, imagínense, y se publicó 2 años después. Yo no le tenía fe a ese artículo, pero resultó que sí. En ese artículo nos mandaron a actualizar la revisión, claro, con toda la razón del mundo, porque nosotros mandamos un artículo en 2020, pues en 2 años cualquier cosa pudieron haber publicado sobre el tema. Entonces nos tocó volver a hacer la revisión, volver a actualizar datos y volver a mandar. Entonces, a lo que voy es que si es necesario hacer nuevos análisis, hay que hacerlos. Cuarto, responda cada uno de los comentarios por separado. Entonces, si me pidieron modificar título de esta forma, entonces, ok, fue modificado el título, gracias. Se sugiere cambiar el objetivo. Entonces, no creemos necesario cambiar el objetivo porque cumple con esto, En la metodología, no estás incluyendo los criterios de inclusión, los cuales deben de estar presentes en la metodología. Completamente de acuerdo, mi respuesta, completamente de acuerdo, voy a incluir los criterios de inclusión en la metodología. Ok, o sea, a lo que voy es que se va dando respuesta a cada comentario. Como muchas de las revistas lo que hacen es, en esa edición que está Word para comentario, ir allí colocándolos. Y se hace una resumisión. Esta sumisión que vuelvo a mandar el artículo, yo debo de resaltar en otro color los cambios desarrollados. Es lo que normalmente nos piden las revistas. Que resalte cuáles fueron los cambios, para que de esa manera facilite al lector, al revisor, y sepa cuáles fueron los cambios desarrollados.
Bien. Recordando la trayectoria, creo que esta diapositiva se me repitió, y para que se motiven hay que publicar. Estos son algunos de los artículos que he publicado en los últimos tiempos. Isabel se conectó. Bueno, listo, ya quitó el micrófono. Esto es uno de los artículos que he tenido la oportunidad de escribir. Creo que está Daniel, dos de aquí, que nos pueden, tranquila Isabel, no hay problema, que nos pueden mostrar que se puede escribir también con nuestros estudiantes. Daniel es un estudiante que aún sigue siendo mi estudiante, y la idea es aportar y ayudar en los procesos de publicación de todos nuestros gremios en salud, de nuestro gremio especialmente en enfermería, pero sí podemos lograr las diferentes publicaciones. Bien. Registros de investigadores en redes de relevancia científica. Bien, esto es importante que lo sepamos y lo traje aquí como un anexo para que nos ayude y conozcamos un poco más sobre esta red de investigadores en redes científicas. Tenemos, y voy a hablar solamente de 3 registros claros que tenemos que tener, y los invito a que cada uno lo cree. Cada uno debe tener ORCID. El ORCID, básicamente, es un código que nos piden todas las revistas científicas para el momento del envío de los artículos. Este ORCID es una hoja de vida académica, hoja de vida donde te identifican como con tal número, y cuando tu artículo es publicado, automáticamente ese artículo va a aparecer dentro de tu hoja de vida, dentro de tu ORCID, porque tú fuiste el autor. Entonces vas a ser revisado y reconocido internacionalmente, porque este ORCID es internacional, por cualquier persona en el mundo por el código que te reconoce con ORCID. Entonces, los invito a todos muy juiciosamente, si quieren tomen un pantallazo a esta foto, a que cada uno de ustedes cree cada uno su red científica, que es la que estoy mostrando acá. Ya voy a profundizar en cada una. Entonces, ese ORCID fundamental. Y que me acuerde, no es que yo abra ahorita el ORCID y después yo no me acuerde cuál fue el correo que puse, cuál fue la contraseña, porque eso es como tener un correo. Y que yo poco a poco voy actualizando, pero bendito Dios se actualiza solo con los artículos que son publicados, porque automáticamente como que el sistema los jala y ya saben que eres tú el autor, porque colocaste el ORCID desde el inicio cuando lo enviaste a la revista. Muchas veces cuando nuestros artículos son aceptados, nos piden desde la revista verificar que el ORCID no esté equivocado. ¿Por qué? Porque el ORCID, si está equivocado, pues no te va a sumar a ti, sino le va a sumar a otro o no le va a sumar a nadie, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que seamos muy juiciosos con el ORCID y nos lo aprendamos si es posible. Bien, otra red que debemos de tener es Google Scholar. Ah, pero profe, eso también es una red. También es una red. Entonces, yo les voy a mostrar, primero les voy a mostrar, aquí. Les voy a mostrar lo que hablamos de ORCID. Cuando hablamos de ese ORCID, tenemos claramente un correo, una contraseña. Yo lo que voy a hacer, bueno, aquí está en inglés, si quieren lo paso a español. Y yo hago mi registro, ¿sí? Mi registro, coloco mis datos y lo quiero asociar a una cuenta Google, a Facebook, cada uno decide. E inicio sesión y démonos cuenta que aquí automáticamente aparece mi ORCID. Automáticamente. Este es mi número ORCID que es para siempre. Siempre la idea es manejar el mismo ORCID en todos nuestros artículos que publicamos, y automáticamente yo tengo aquí mi nombre, la empresa en la que trabajo, estos sí los datos los coloqué yo, pero aquí en la parte de abajo donde dice obras, aquí, por ejemplo, esta fue la última obra que se anexó sola. Si yo le doy clic en el doy,
automáticamente me va a llevar a la revista que publicó hace poco, si no estoy mal, la semana pasada, este artículo que es de tecnología educativa para las familias de lactantes sobre la identificación de señales de alarma, estudio de validación. Entonces, aquí automáticamente me aparece el artículo. De ahí la importancia de que el ORCID esté bien creado, bien organizado y pueda mostrar todas las obras que yo pueda tener. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ORCID. Ah, profe, ¿y el Google Scholar cómo viene siendo? Pues resulta que el Google Scholar, uno coloca Google Scholar y iniciar sesión. Este es mi Google Académico. Este Google Académico aparecen todos los artículos que yo tengo, que he publicado. Aquí dice mostrar más y aquí continúa en los últimos tiempos. ¿Qué dice acá? Miren, citado por, primer artículo, 28 personas publicaron este artículo desde el 2015. 20 personas en el 2015. En el 2020, 13 personas y así 5. Y aquí me empieza a mostrar una simetría, ¿sí? Y mostrar que desde el 2016 me están citando y todo ha ido en ascenso, ¿sí? Cada año, cuántas veces me citan, cada año, y este año es el año en que más citaciones he tenido, que son 26. Eso genera un índice H. Ese índice H normalmente no lo piden a los revisores cuando tenemos un índice de H mayor a 3. En mi caso está en 5 el total. Esto es un buen índice H, que es del número de citaciones que he recibido. La idea es que cada uno de ustedes tenga este Google Scholar para que pueda mostrar todos sus artículos, para que la gente los referencie, para que la gente les escriba. Yo tengo aquí una dirección de la universidad donde trabajo, soy doctora en enfermería en promoción de la salud, cómo me gusta que me citen, que eso es algo importante. A mí me gusta, o mis citaciones siempre van a ser Mondragón-Sánchez, siempre, absolutamente siempre. Porque si yo coloco Mondragón separado de Sánchez, pues pueden haber Edna Joana solo Mondragón. Entonces yo como para identificarme y diferenciarme siempre está unidos mis dos apellidos. En mis citaciones absolutamente todas tienen ese guión. Y como sugerencia también les sugiero a ustedes que siempre se citen de esta manera o cada vez que se inscriben en los artículos se citen de esta manera. Bien, ¿cuál es la otra red? La otra red es esta red, que es la que les contaba, que es ResearchGate. Esta red, la están viendo, ¿cierto? Es esta. Están viendo que la muevo. Sí. Bueno, esta red es una red como Facebook, así de sencillo. Es una red de académicos. Es una red de que, publiqué un artículo, entonces voy a ir a publicarlo a mi red de Facebook en ResearchGate. Aquí es una comunidad de investigadores, como una comunidad de Facebook, que intercambia artículos, que te das a conocer, que te cita. Aquí yo apenas estoy empezando en este ResearchGate, que solo tengo 24 citas, pero tengo un índice H de 2. Ahí voy, ¿cierto? Es un proceso. Pero yo aquí muestro todos los artículos que tengo, los coautores, y cada uno puede acceder a los artículos como tal. Yo en las revistas que he publicado, todas han sido de libre acceso, pero muchos autores en ResearchGate tienen a veces el acceso restringido y tú en ResearchGate lo puedes encontrar. Entonces, la invitación es que ustedes también se registren en esta página y puedan de esa manera aportar y hacer como un colegaje de publicaciones para el proceso. Denme un minuto que tengo una llamada que urgente que me están haciendo.
Bueno, una disculpa que sí era más o menos urgente. Entonces, de ahí la importancia de registrarnos en estos 3 tipos de redes de relevancia científica. Chicos, comencemos a tener ORCID, Google Scholar y ResearchGate, que realmente ayuda en esa contribución académica que debemos de tener. Bueno, entonces los invito a eso. ¿Dónde podemos encontrar las revistas indexadas? Bueno, donde lo vimos ahora, ¿cierto? En JCR, buscar sí o sí. En SJR también, allí las podemos encontrar, buscar. México tiene muchas revistas indexadas, unas otras creciendo en enfermería, no, creo que no podemos afirmar muchas en enfermería, pero conozco la de enfermería universitaria de la UNAM, de Cuidarte también, la de la Benemérita Universidad Autónoma está en proceso de indexación, y bueno, vamos contribuyendo en el crecimiento de ellas. Esta parte sí es más hacia, voy a saltarla porque es más propiamente hacia Colombia y creo que no es tan ágil. Y un regalo para facilitar la vida definitivamente es tener claro que ese regalo va en el hecho de valorar el que estén acá en el diplomado. El hecho de que empecemos a valorar que somos todos académicos. Es el hecho de que nosotros nos demos cuenta que enfermería puede ser y es científica, ¿de acuerdo? Entonces, ánimo con los procesos que tenemos de investigación. Ahora bien, algo también, cómo seleccionar la mejor revista para mi manuscrito. Esa forma de selección, aquí la tengo, perdón, esa forma de selección era lo que les decía, leer, tengo que leer muy bien a dónde voy a mandar mi artículo, a dónde voy a revisar, que si es de promoción de la salud, bueno, hagamos artículos o seleccionemos revistas de promoción de la salud. Que si es en atención primaria, pues seleccionemos revistas de atención primaria en salud. Cardiovascular, me voy por cardiovascular. Voy a hacer una revisión sistemática. Busquemos revistas que acepten revisiones sistemáticas. Porque muchas veces tenemos las ideas y nos fluye revisión. Bueno, ¿qué revistas están aceptando actualmente revisiones? Eso tengo que ser muy selectivo cuando voy a hacer la publicación o la selección de mi artículo, de mi revista para mandar mi manuscrito. Bien, una pregunta que normalmente me hacen, y ya es para finalizar, ¿tengo que pagar para poder publicar mi artículo en revista internacional? Lamentablemente, muchas revistas internacionales tienen un costo. Lamentablemente, sí. ¿Y ese costo en qué implica? Primero, nos cobran, voy a ser sincero, todas las revistas de Brasil cobran desde el inicio. Cobran para la sumisión, es decir, para el primer envío. ¿Cuánto cobran? 300 pesos mexicanos, más o menos. 300 a 600 pesos mexicanos. Solo para la sumisión. No te garantiza que comience la revisión. Recuerden lo que vimos al inicio. Bien, yo pago ese dinero por la sumisión, nos dicen sí, listo, nos dicen sí, continúa el proceso de ping-pong, 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 y al final sale aceptado. Cuando es aceptado, la revista va a pedir más dinero. ¿Por qué? Porque ya fue aceptado. Entonces necesita, primero, que tú pagues a unas entidades oficiales la traducción del artículo al otro idioma. Entonces, en este caso, si tú lo mandaste en portugués, debes de pagar la traducción a inglés y español, así yo sea de habla hispana, porque yo mandé el artículo en portugués. Pero debo de pagarle a la empresa que ellos, o al listado de las empresas que ellos designen. No es nada económico. Y además debo de pagar proceso de publicación y edición, que eso en promedio son más o menos 1.500 o 2.000 pesos mexicanos. Solo cuando ya es publicado.
Entonces, pagué para sumisión, pagué traducción y pagué para publicación. Cuando yo digo que pagué para publicación, no es que yo pagué y me están haciendo el favor de publicarme, no, ya es cuando es aceptado y puedo publicar, ¿de acuerdo? Solamente se paga ahí. Ah, bueno, pero me dijeron desde el inicio que no. Bueno, perdí el dinero de la sumisión. No me devuelven el dinero, el primer dinero que pagué y que lo revisaron los editores y dijeron, no sirve, no me devuelven ese dinero. Eso pasa en Brasil. En otras entidades no pagan, en otras revistas internacionales, tipo España, muchas en Estados Unidos, no se paga la sumisión, se paga solamente la publicación, tampoco se paga traducciones, sí se paga publicaciones. Entonces ya cuando es aceptado, se paga la edición y la publicación y la edición de la revista. Entonces, hay muchas opciones. En Colombia, gracias a Dios, les cuento, en Colombia no se paga para ninguna revista, absolutamente nada. Tengo entendido que en México tampoco, puede que me equivoque, pero yo tengo entendido que no se paga en México tampoco. En Colombia igual, entonces si ustedes quieren aspirar a una revista internacional colombiana, bien puedan, porque no se paga tampoco. ¿Qué sucede? Cuando tenemos revistas que sí nos cobran, pero como les contaba, que nos cobran inmediatamente sin haber pasado por un proceso de revisión, son las revistas que llamamos revistas predatorias, revistas que son engañosas, revistas que no son científicas, revistas que no son indexadas, revistas que no pertenecen a la base de datos. ¿Por qué me doy cuenta? Primero, cobran un dinero exorbitante para publicación de artículos, exorbitantes que es muy difícil de pagar, no son tan fáciles. No hay una revisión por pares o por un comité editorial, sino que les digo, en automático te dicen sí, aceptado. Otro, hay revistas predatorias que ellas envían emails a todo el mundo con la tendencia de hacer para que los estudiantes publiquen. Entonces son esos correos que no sé cómo acceden. Cuando nosotros vamos a congresos y a eventos, llevamos algún póster, llegamos a alguna ponencia oral, bueno. Y resulta que de esa revista predatoria me escriben para que yo publique ese póster o esa ponencia que llevé a ese evento, ¿sí? Es como que buscándome para poder publicar en esa revista. Tenemos que ser muy cuidadosos porque ahí, y son ese tipo de características de las revistas predatorias, donde realmente me están buscando para yo publicar algo sin yo haberlo intercedido o buscado como tal. Aceptación rápida de todo el artículo. Me doy cuenta, aquí algo está pasando. Listar estudios falsos como miembros del consejo tutelar o consejo editorial. Entonces ellos en la página colocan unos nombres de unos posibles estudios de unos editores y no son verdad, no son ciertos y no pasa. Bien, uso fraudulento inadecuado del ISSN. Todas las revistas tienen una identificación clara y una identificación de ese ISSN para poder lograr las publicaciones. Si las revistas no tienen ISSN, quiere decir que es una revista predatoria y no es coherente escogerla para nuestras publicaciones de los artículos. Otro punto, dar informaciones falsas sobre el lugar de operación. Entonces muchas veces dicen, es una revista mexicana y va uno a ver y no, ella está en Portugal, ella está en Uruguay, en Argentina, entonces pilas con todo esto. Y factores de impacto falsos. Ellos se encargan de colocar un factor de impacto de 3, de 5, de 15 y vamos a verificar con el ISNN que no es una revista reconocida. Entonces, no podemos caer, aquí les traigo una imagen un poco impactante, en las revistas predatorias. Donde yo, o cómo yo hago, y se los voy a pasar de una vez, que yo creo que esta revista, esto no se los he mandado, donde yo miro esas revistas predatorias, pues yo voy
y puedo buscar en este link cuál es ese es un listado de revistas predatorias donde aparecen como tal estas revistas. Entonces yo en esas revistas no voy a mandar mis artículos, ¿de acuerdo? Porque no son revistas indexadas. Bien, como tal, nosotros tenemos la meta de siempre publicar en estas revistas indexadas, pero sucede que también es rico apoyar las que no están indexadas. Yo aquí les traigo un ejemplo de ellas, pues que es la doliente mía, es la que yo estoy desarrollando, es una revista en Argentina, yo soy y hago parte del comité editorial, y los invito a que también publiquemos en estas revistas indexadas, no indexadas, perdón. También le quiero hacer publicidad a la revista de la Facultad de Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, la cual también está iniciando su proceso de indexación, pero para poder lograr ser indexadas necesita tener artículos. Entonces también es chévere que de nuestros 3 artículos al año que hagamos, uno sea para revista no indexada y los otros 2 sean para revistas indexadas, así como mensajito chévere que podemos hacer apoyando estas revistas que están en crecimiento y que después van a llegar a ser las super revistas porque van a tener un alto impacto. Bien, aquí va un lema de ser perseverantes. Perseverantes en publicar, perseverantes en investigación, perseverantes en hacer lo que queremos investigar. Y recuerden, toda investigación que se hace debe ser publicada. Bien, preguntas, dudas, reflexiones, alguien que quiera hablar, está abierto el chat, está abierto el audio. Y bueno, con esto ya finalizamos el día de hoy. Los tuve casi 2 horas aquí, pero bueno, creo que era un dato importante que podíamos ver. Muchas gracias, doctora, por su participación. Y yo tengo una duda. En cuestión de las revistas que no están indexadas, pero que empiezan a desarrollarse, ¿cómo podemos identificarlas? Bien, básicamente son esas que no están en bases de datos, pero sí reciben un rigor metodológico para su selección, es decir, es revisada por pares, no es aceptado como tan fácil, las podemos empezar a reconocer como que todavía no está en la página, no hay unas bases de datos claras, sino simplemente puede estar la T-Index o Google Scholar, que es como lo más fácil al inicio para empezar indexación, pero no está un Scopus, no está, no hace parte de ningún Scopus, no hace parte de la biblioteca Cochrane, no, son revistas que poco a poco van a empezar a mirar y a crecer en ese lado, entonces no te va a aparecer como opción. ¿Cómo más podemos identificarlas? No, pensaría que solamente cuando nos damos cuenta, cuando sí están siendo parte de un proceso de revisión completo y estas revistas las podemos mirar que si no hacen parte del JCR, mirar JCR, de esa manera. Definitivamente podríamos mirar las que no están indexadas, pero queremos aportar. Yo les doy a conocer las que sé actualmente. También Cuidarte de la UNAM está en proceso de indexación. Y la de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla también está en proceso de indexación, lo cual implica que es de pronto más fácil o aceptables nuestros artículos, pero reciben un proceso de evaluación. ¿Más preguntas, más dudas? ¿O los Gracias. dejé Sí, más perdidos? Gaby tiene alzada su mano. Gaby y Rafael. Listo. Primero Gaby y luego Rafael. Bueno, gracias. Buenas tardes, doctora. Un gusto, muchísimas gracias por toda la información. Realmente es pues ayuda mucho para esta parte de la investigación. Y hacía una pregunta o mencionaba hace un rato sobre si cuenta puntos o para qué son los puntos del primer autor. Y me gustaría mencionar acerca de ello. Y lo que pasa que en México
en algunas universidades, en el caso de los estudiantes, puede ser modalidad de titulación por artículo si son primer autor o autor de correspondencia. Entonces, en el caso de los estudiantes, pues les puede servir para modalidad de titulación. Y en el caso de los investigadores, a nosotros nos evalúa CONACYT. Y CONACYT, si nosotros somos primer autor o autor de correspondencia, nos lo considera el artículo completo. Aunque tengamos 6, o sea, aunque seamos un equipo de 6, es nuestro artículo. Pero si yo no soy primer autor o autor de correspondencia, me cuenta la sexta parte del artículo. Entonces, es decir, que se divide esa puntuación. Entonces, a quien le dan el crédito es al primer autor o autor de correspondencia. Entonces, en ese sentido es como se dan los puntos o sea, tiene más valor el ser tanto primer autor como autor de correspondencia. Bueno, ahí está. Gracias. Gracias, Gaby. Ahí aprendemos todos. Sí, yo por eso decía, yo sé que a mí siempre me pedían ser lo de corresponsal, no sabía el por qué. Mira, ahí estamos explicando la razón. Somos evaluados de esa manera. Listo. Rafael. Buenas tardes, doctora. Quisiera hacer una pregunta sobre, bueno, ¿qué opina usted cuando se envía un caso clínico en donde Bien. se tiene un proceso de atención de enfermería? Yo en una revista peruana en la cual soy revisora, normalmente a mí me mandan siempre las situaciones de enfermería. Para mí realmente yo el término que les doy son situaciones de enfermería porque no miramos patología, miramos respuestas humanas y generamos un proceso de atención de enfermería según esa situación clara. Yo creo que son necesarias. Y como decía y leí ahorita en el libro que les mostré de la narrativa, aportan completamente a la parte más que todo epistemológica y científica del enfermero. Cuando hablamos de método científico, ya saben, hablamos del proceso de atención enfermero, entonces es necesario evidenciar que desarrollamos un método científico propiamente en enfermería. ¿Y por qué aportan en epistemología? Porque es que estos casos, o en mi caso, cuando yo miro situación de enfermería, también pido no solamente que hagan el análisis del PAE, sino que también miremos qué teoría o base teórica pueden estar utilizando en la valoración o en la intervención, además de los metaparadigmas. ¿Cuáles son los metaparadigmas o cómo se ven reflejados los metaparadigmas dentro de estas situaciones de enfermería? Y lo otro que también evalúo o miro es que evidencien los patrones del conocimiento. Nosotros tenemos 4 patrones básicos que maneja Carper y unos 8 o 9 patrones que hacen en total, incluyendo el sociopolítico, el emancipatorio, se me va el otro, el ético, personal, el estético, el empírico. Sí, todos estos patrones son importantes también tenerlos en la situación de enfermería en cuenta. Entonces, lo considero importante y sobre todo en nuestra disciplina, las situaciones de enfermería analizadas en su totalidad. Yo les puedo compartir una situación de enfermería en la cual yo escribí, donde hago ese análisis completo y aporto completamente en el hecho de que son necesarias para evidenciar lo que hacemos como científicos en el quehacer del cuidado enfermero. Entonces, completamente de acuerdo. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Hoy fue medio personalizado, imagínense, fueron muy poquitos. Al parecer no tienen dudas o no quieren hablar. No hay problema, vamos a ocupar. Entonces, dime, Blanca. No digo que todo bien, o sea, sí quedó como que muy claro y pues por ejemplo, estas revistas que dice usted que son depredadoras, pero que sin embargo, bueno, yo sí he accesado en alguna ocasión a ellas. Bueno, más bien no creo que sea depredadora, a lo mejor tiene ciertas características, pero no realmente no cae en eso porque ves el Latin y está en la indexación.
y aparece en Google Scholar y demás, pero sí tienen como que ciertas características similares. Entonces, a Bueno, veces, a lo mejor sí, como dice usted, hay muchos que sí efectivamente se adquieren estos, nuestros correos y nos emiten la invitación, pero ahí pues sí me crea un poquito más de duda, porque ¿cómo identifico esta que sí fue y que sí aparece y que sí estoy y que yo no pagué hasta que mi artículo fue, ¿cómo se llama? aceptada. Recibido y aceptado, ajá. Y bueno, no me ha tocado, o más bien no he accesado a una donde me digan primero paga y después vemos el artículo, ¿no? O sea, no me ha pasado, pero yo creo que sí es importante pues tips, ¿no? O formas de identificarlos porque podemos caer en este error de pensar que es como la misma plataforma porque el mecanismo fue igual y pues que no, que caigamos en esta depredación, ¿no? Que nada más, pues, así que nos sacaron dinero y nomás nunca vimos ninguna producción para nosotros. Pero bueno, Exacto. gracias. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que producimos y escoger muy bien. Definitivamente escoger muy bien y eso nos hará, digamos, ser más selectivos. Creo que lo que vimos hoy nos va a ayudar a ser más selectivos en las revistas que escojamos y en siempre definitivamente publicar. Ok, sí, así es. Bueno, gracias. Gracias a ti. Bien, entonces muchísimas gracias. Yo creo que podemos parar ahí la grabación, Miriam, y de pronto quedarnos tú y yo para que miremos y planeemos cómo hacemos el sábado. O hablo con Daniel si lo hacemos más como fluido, si lo hacemos asesoría, si lo hacemos